en el contexto de, bueno, cómo Rusia va avanzando en Ucrania, ¿no? Algo que parece evidente, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses, después también de abrir el frente de Kharkov. Claro, nada, en poco menos de un mes va a tener lugar esta conferencia de paz en Suiza, si al final también se produce, que ya veremos, pero en este contexto, claro, Rusia está más fuerte que nunca, eso es evidente, tiene una posición de fuerza, y la agencia Reuters hoy nos sorprendía con una noticia por la que os quiero preguntar. José, si te parece, empiezo contigo. Habla de que Putin quiere un alto el fuego, que quiere detener la guerra, quiere frenar la guerra, eso sí, con las condiciones actuales, es decir, bueno, pues con todo lo que ha ido ganando Rusia, pues que se tendría que quedar tal y como está. Quiero saber un poco cuál es tu opinión y también si le damos credibilidad a esta noticia, porque no es la primera vez que sale. Me acuerdo yo que Bloomberg hace unos meses también hablaba más o menos de esta cuestión. Posiblemente sea un globo sonda, una especie de filtración interesada. Yo no creo militarmente, realmente Rusia no tiene ninguna necesidad de parar ahora, todo lo contrario. Y no sé, quizás sea más un toque a ver qué es lo que piensan los europeos, una especie de anzuelo que se echa para ver si el pez pica, pero tal y como está ahora mismo la campaña militar, Rusia puede vivir perfectamente sin un alto el fuego. Entonces me imagino que será más bien para sondear. Pero la experiencia de estos últimos años nos demuestra que el partido que está en Kiev es el partido de la guerra a ultranza, es el partido de la guerra total, y sus patrocinadores, especialmente los ingleses, que son los que realmente tienen una influencia muy fuerte en el gobierno de Kiev, también son partidarios de la guerra a ultranza, con lo cual ¿pueden hacer alguna presión los socios? Quizá a lo mejor en el caso alemán o en el caso italiano sí. Pero Francia está en una posición bastante curiosa porque, bueno, a Francia, como he dicho antes, le han meneado la silla en África y se está meneando en Nueva Caledonia, y quizá eso le haga a Macron intentar dar una impresión de una fuerza que no tiene. Macron es una especie de, pues no sé cómo explicarlo, de sparring de Putin. Y bueno, quizá uno de los países más dañados de esta guerra ha sido Francia. Y bueno, pues este globo sonda, pues no creo que tenga más influencia que esa. Bueno, pues de momento son informaciones preliminares, ¿no? Se puede decir, también tiene mucho que ver, como estoy diciendo, con cómo está la situación en el campo de batalla. Claro, Rusia está pues prácticamente más fuerte que nunca, teniendo en cuenta además pues la flaqueza, ¿no? La debilidad que poco a poco va mostrando también las tropas ucranianas. Quiero preguntarte por esto, José Luis, si crees que es el momento más adecuado para buscar un alto el fuego, porque también se hablaba de una tregua olímpica, se habla de esta conferencia de paz, pero parece evidente que, teniendo en cuenta cómo está la situación, parece que la pauta la va a marcar Rusia, ¿no? Parece algo bastante obvio ahora mismo. Hombre, desde luego, como no nos faltase otro tipo de información, ¿no? O sea, el único modo que tienen los ucranianos de frenar eso es un poco recibiendo un armamento que hasta entonces, bueno, pues más o menos se lo habían estado evitando, y ahora con los cohetes de largo alcance pues están intentando debilitar esa retaguardia rusa para golpear sus abastecimientos y ralentizar esa ofensiva. Lo que ha quedado totalmente demostrado es que los rusos han conseguido acumular sus esfuerzos, saben cómo llevar de una manera regular todo su municionamiento, sus recursos humanos sin los problemas que tenían anteriormente. Por el contrario, sí están golpeando claramente la retaguardia ucraniana gracias a la información y a todos los avisperos de drones que están enviando, e incluso a la colaboración y a la red ya de espionaje de ucranianos prorrusos que han conseguido ya que vayan favoreciendo con su información los ataques de gran precisión un poco de la aviación. Y luego esa acumulación de recursos humanos que es lo que les está permitiendo, bueno, esa apertura del frente norte en torno a Kharkov, quizá no con las fuerzas suficientes para tomar la enormidad de la ciudad, pero sí ponerla ya en una situación, se puede decir casi de semiabandono, de zona de frente, y que puede igual caer como fruta madura en un futuro, ¿no? O sea, el avance en la zona del Donetsk es clara, una zona que planteaba muchísimas dificultades porque tenía durante 10 años han podido los ucranianos fortificarse en ese aspecto ante su asalto ya a lo que eran ya los oblasts rebeldes, y ahora por el contrario, bueno, pues se ve que Rusia está llevando, bueno, pues un continuo avance quemando las unidades ucranianas, y que les va a dar, bueno, lo que a corto plazo eran un poco sus intereses, ¿no? Un poco tener todo ese
ese pasillo terrestre, y toda esa zona de Novorrusia con la región del Donbass, que eran las zonas donde, bueno, pues habitaba una gran parte de la población de origen ruso y ucraniano, ruso parlante, que puede ser teóricamente favorable al mantenimiento de esas relaciones con Rusia, ¿no? Por tanto, los objetivos geoestratégicos y esencialmente propagandísticos que podría desarrollar Putin lo podría vender claramente ante su sociedad pues como una victoria, ¿no? Podemos decir, entre esas comillas, esa liberación de la Ucrania prorrusa sometida por un gobierno de signo nacionalistas y que se había planteado, y que aquí tendríamos muchos matices un poco para tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí hay un globo sonda, pero que claramente van ahora ya realizando en una posición de fortaleza, bueno, pues una posición cada vez más increciendo, y que puede llegar a una situación de negociación en el futuro en el cual Rusia no tenga que aceptar la opinión de los demás, sino que puede, para terminar la guerra, exigir que gran parte de sus intereses pues puedan finalmente ser admitidos, ¿no?, en ese nuevo orden internacional. Pues precisamente en este contexto estábamos hablando de los avances, ¿no?, por parte de Rusia, de qué puede hacer Ucrania para frenar estos avances. Una cuestión que está ahora sobre la mesa, José, es que parece que, bueno, yo creo que no es la primera vez, pero parece que Ucrania está presionando más que nunca, ¿no?, para que le dejen utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso. Claro, hablábamos ayer de derribar misiles, atacar territorio ruso con armas occidentales ya sería cruzar una línea roja, no, sería cruzar 20, y parece además que en las últimas horas ha habido ataques, sobre todo en Crimea. No sé cómo evaluas esto, porque claro, José, estamos hablando de una negociación, de un acuerdo de paz, pero si seguimos viendo este tipo de ataques parece algo inviable, ¿no? Bueno, es que si Ucrania quiere frenar la guerra, lo primero que tiene que hacer es pedir un alto el fuego a los rusos, porque no lo va a parar de otra manera. Por otro lado, hemos visto a lo largo de estos 3 años que las líneas rojas pues simplemente son un fantoche, un espantapájaro que se nos pone delante, porque siempre son franqueadas. O sea, esto sí hay que intensificar. Ucrania va a hacer todo lo posible por intensificar la guerra y por implicar a todos los países que pueda, porque es su única salida. O sea, con los mimbres que tiene, la salida de Ucrania es la derrota. Incluso con la ayuda europea, la salida sería la derrota. Entonces, pues bueno, Ucrania juega sus cartas como buenamente puede. Lanzar ataques sobre territorio ruso tampoco tiene tanta importancia desde el punto de vista estratégico. Tácticamente puede dar algunas victorias, algunos golpes de efecto, pero estratégicamente la ventaja es rusa, pero de una manera abrumadora, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que los principales centros de producción de armamento están muy lejos del alcance de cualquier misil europeo. O sea, no van a llegar nunca ni al Ural, ni a las zonas donde están los grandes complejos armamentísticos. Ni siquiera creo que pudieran realizar ataques sostenidos sobre Moscú. Entonces, son simplemente, no sé, a mí me recuerda un poco a las Wunderwaffen de la Segunda Guerra Mundial, cuando lanzaban las V2 y las V1, que bueno, propagandísticamente tenían un pasar, pero nada más. Y luego hay otra cosa importante. Cada vez que los ucranianos han utilizado armamento occidental, los rusos muy pronto han sabido cómo neutralizarlo. Si nos fijamos en la cantidad de material occidental que se presentó como el arma definitiva y cómo posteriormente ha sido neutralizado, creo que tendríamos que darnos también cuenta de que Rusia no es Irak, y Rusia no es Irán, y no es, no sé, no es Argelia. Rusia es una superpotencia mundial. Y además, precisamente, el armamento ha sido una de las grandes bazas de la política exterior rusa, incluso a la hora de venderlo y de colocarlo. Entonces, bueno, en ese aspecto, yo creo que lo más prudente que podían hacer los ucranianos era pedir ya unas negociaciones de paz. Pues por ello te quiero preguntar, José Luis, porque claro, estamos hablando de que quizá lo más inteligente por Ucrania o por parte de Ucrania sería pedir ahora un alto el fuego, pero claro, si pides al mismo tiempo estás cada vez implicando a más países, cada vez haciendo, pues como estábamos comentando al principio, ¿no?, que Europa suba más el tono, presionando cada vez más a la OTAN, y encima utiliza sus armas y pides que te den sus armas para atacar territorio ruso. Hombre, es difícil negociar sabiendo que, o sea, Rusia está ganando terreno cada vez más y tú al mismo tiempo estás
provocando cada vez más. Parece muy difícil que haya un acuerdo así, ¿no? Parece muy difícil incluso que haya una negociación, porque no sé yo si Putin querría sentarse ahora mismo con Zelensky, lo veo complicado. No, otra cuestión es que los europeos le obliguen a ello a Zelensky, ¿no? Sabemos los dos puntos de vista completamente diversos. O sea, los ucranianos, para intentar remediar su déficit de mano de obra militar, pues estamos viendo las presiones que están desarrollando, incluso de eliminación de los servicios consulares, etcétera, para hacer todo lo posible para que todo el exilio ucraniano sea reenviado a la fuerza ucrania y sea utilizado de esa forma. O sea, no saben de dónde sacar gente para poder mantener las líneas a pesar de la ausencia de entrenamiento, ¿no? Por parte de los rusos, en cambio, aunque sea de manera propagandística, la alta moral, las victorias, se está llevando a que están recibiendo más de 1 millar de voluntarios casi diarios en ese aspecto y por lo tanto suplen perfectamente las bajas que están teniendo de manera diaria. O sea, el número de unidades compuestas exclusivamente de voluntarios sin necesidad de recurrir a movilizaciones parciales está supliendo perfectamente el número de soldados que necesitasen y de manera progresiva se van incorporando al frente con una formación, con un entrenamiento, con armamento y por tanto, bueno, pues el ejército ruso cada vez tiene mayor musculatura en ese aspecto a la hora de avanzar y es lo que se está notando. Tiene un dominio del cielo, tiene una superioridad artillera para ir planchando todo el frente. Ha llegado a un nivel de madurez de producción de drones propios de fabricación rusa junto con las patentes dejadas por sus aliados y por tanto, bueno, pues está en un clímax, en ese aspecto de una gran superioridad y de potencia de fuego sobre el enemigo. Entonces, claro, los ucranianos lo único que pueden hacer es apelar a que la OTAN se meta directamente, lo cual no puede hacer. Es una alianza defensiva y por tanto sería de locos que se metiera en una operación o que sacase un capítulo, podemos decir, de indignidad como fue lo de Yugoslavia, ¿no? Que ya sería lo que le faltase para la historia de la OTAN, ¿no?